definición de función. ¿Ya? Esta es la definición clásica, la tenemos en el texto también. Cómo se define una función o cómo está definida la regla. Entonces dice así, no, esto es pura teoría, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Definición de función. Una función f. De ahorita en adelante vamos a estar hablando de eso. Una función f y se representa con esta f, es un poco elegante, eh, así como estilizada, ¿verdad? Esa f así bonita, algo estilizado. Es una regla, ¿ok? Subrayemos eso. Es una regla, ¿ya? O sea, tiene condiciones. Si es una regla, tiene condiciones, ¿verdad? Y asigna, o sea, que le da a cada elemento X, o sea, cada variable X. Ya sabemos quién es, ya trabajamos bastante en la unidad pasada, el concepto de X y el concepto de Y. Entonces le asigna a cada elemento de X de un conjunto A. Cuando decimos conjunto A, más adelante lo vamos a ver bien, nos referimos a una cantidad de números. En este sentido, si lo vemos en el plano, ¿quién es el conjunto A? Acá nota X. X, el eje X, ¿ok? Cuando nos a cada elemento X de un conjunto A, exactamente, veamos esta palabrita también recalcando, exactamente un elemento. Lo voy a subrayar también, ¿ya? Un elemento. Esto es importante. Llamado f de x. Entonces, f de x de ahorita en adelante va a corresponder a qué variable. La variable x o la variable y. 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 Y que pertenece a un conjunto B. Entonces quiere decir que hay una relación entre dos conjuntos. Que prácticamente podemos decir el conjunto A que es X y el conjunto B que es Y. Solo que ahora se van a representar como X y como f de X. ¿Ya? Pero es exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta con este concepto? Algo que no quede claro. ¿Ves la intersección o qué significa? Ah, no, este es un conjunto de números. Es el eje Y. Ah, ya, gracias. Cuando yo le doy valores X, esto ya lo podemos manejar. Yo le doy valor a X y obtengo Y, ¿verdad? Karen, Sí, yo le doy valores a X y obtengo Y. Entonces, sí, es como que el conjunto A, que son los elementos, ¿ya? Los valores de X que están en el conjunto A, me definen un conjunto B, que son los valores de Y, que van ya. saliendo. Ok, A ver, solo gracias. para hacer una analogía, ¿se recuerdan cuando hacíamos una tablita de valores? De -2 a 2, de -3 a 3, ¿se recuerdan de eso? Sí. Cuando yo le asignaba valores a X, de -3 a 3, de -2 a 2, yo obtenía valores de Y. Bueno, esos valores de X son el conjunto A y los valores de Y son el conjunto B, los que iban saliendo, ¿ya? ¿A quién le daba yo valores? A X. Y metía los datos en la calculadora o en la maquinita, lo que sea. Yo tenía un conjunto B. Ese conjunto B son los valores que aparecen en el eje Y. ¿Ya? O sea, relaciónalo así también, porque también se puede ver así con esa tablita de valores. Conjunto A, X. Conjunto B, Y. ¿Queda claro? Sí, Rodrigo, Sí, gracias. Rodrigo. ¿Sí? Solo que ahora, en lugar de Y, vamos a trabajar como f de X, que es la función de X. ¿Ya? F es como la regla, ¿eh? La regla de... Una función es una regla en donde a cada valor de, de X le corresponde un valor en Y. Entonces, pero como trabaja ese X, es la función de X. Por eso se dice así, la función de X es su trabajo. Bueno, gráficamente lo podemos ver así. Esto se llama diagrama de máquina. Es una maquinita, como que esto fuera mi calculador. Entonces yo le doy un valor a X y a esto le vamos a llamar entrada. O sea, no lo anoté ahí, pero es como decir la entrada. Esta es mi entrada, los valores que yo le doy a X, la tablita esa de -2 a 2, de -3 a 3, etc.
entra el valor a la función. ¿Y qué pasa aquí? Se transforma, ¿verdad? Como que yo meter el valor en la calculadora, se transforma y sale. Esto se llama salida. Ya transformado, entonces ya se conoce como f de x. Ese es un diagrama de función. Un valor de x que entre, o sea, yo doy valores a x, lo trabajo, ¿ya? Y sale otro valor, que se va a llamar ahora f de x, la función de x. F es la regla, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo un poco técnico. Por ejemplo, si yo le digo x al cuadrado, ¿qué ocurre con x? Yo le digo x al cuadrado aquí adentro de la maquinita. ¿Qué ocurre con x? Va a elevar al cuadrado. Se eleva al cuadrado. Digamos que yo entro un valor de 4, por ejemplo. Voy a hacer una entrada de 4. Entra a la máquina como 4. Dentro de la máquina ese 4 se tiene que elevar al cuadrado. ¿Qué sale? 16. Dígalo fuerte. 16. Sale 16 porque dentro de la maquinita se trabajó x elevándose al cuadrado, entonces sale 16. Ese es el concepto básico de una función. Una regla, ¿verdad? En donde un elemento x le asigna un valor para un elemento, le asigna un valor, trabaja, funciona, se transforma y sale otro valor. Hay un conjunto de salida. Rodrigo, pero ese Sí, 4 tendría que llevar una X, ¿verdad? No podría ir solito. fíjate que no te entendí. O sea, con eso del 4 que dijo, tendría que entrar 4X al cuadrado. No. El valor de x, solo el valor de x. Ya, Es decir, ya, para que lo miremos acá. Digamos que x vale 4, ¿verdad? Es la entrada aquí. Se transforma como 4 al cuadrado. ¿Y qué sale? 16. ¿Ya? Esta entra como x igual 4. Dentro de la maquinita se eleva al cuadrado y al salir sale como 16. ¿Cuál fue la función de x? ¿Ya? Elevarse al cuadrado y obtener 16. Que será como mi imagen, mi resultado, mi salida. ¿Ya? Eso es una función. ya, gracias. ¿Ok? Otra forma de ver es así. Esta ya es la definición ya bastante natural. Por decirlo así. Yo tengo un conjunto A, tengo un conjunto B. Y en la definición, se lo voy a bajar un poquito aquí. ¿Logran ver toda la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B. ¿Ya? Hay elementos en el conjunto A. A ver, ¿qué elementos tiene el conjunto A, chicas? A ver, X, A y 1. X, A y U. Diferentes elementos, ¿verdad? Y en el conjunto B tenemos otros elementos, que son las funciones de cada uno de ellos. ¿Verdad? F de X, la función de X. F de A, la función de A. F de 1, la función de 1. Entonces, cuando decimos en la definición que asigna a cada elemento X de un conjunto A, cada elemento X de un conjunto A, exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto B. ¿Eso qué quiere decir? Entonces? Que hay una relación entre dos elementos. El elemento X se relaciona con f de X. El elemento A se relaciona con f de A y el elemento 1 con f de 1. Es una relación directa. Cada elemento del conjunto A, o sea, cada X, ¿verdad? Se relaciona solamente con un solo elemento del conjunto B y se transforma como f de X, f de A, f de 1, en el caso de X, A1. ¿Alguna pregunta? Lo que está pasando ahí en la función, ¿verdad? Aquí en medio está la maquinita funcionando.
Ya esto es lo mismo que esto. ¿Alguna pregunta? No, Rodrigo. ¿No? No, Esto también Rodrigo. se conoce como conjunto de entrada y este se conoce como conjunto de salida. Conceptualmente sí hay que aprenderlo también. Conjunto de entradas, conjunto de salida. Bueno, estamos ahí. Entonces vámonos ya a llamar matemáticas y de análisis de alguna forma. Disculpa, Rodrigo. Solo una cosa, una pregunta. Bien, bien, bien. Eh, perdón. Las entradas y las salidas también se les llama de otra forma. Sí, ¿Sí, sí. verdad? La entrada, vamos a ver si llegamos a ello. La entrada Ah, también ok. se conoce como dominio y la salida se conoce como rango o Ah, ok. contradominio. Ahí vamos a llegar, entonces si nos da tiempo llegar ahí. O también, Gracias. o también, puede haber otra que no se los dije, pero puede ser. En el conjunto A están las variables. ¿Qué variables son? Independientes, ¿verdad? En el conjunto B están las variables dependientes. O sea, aquí están todas las X que no dependen de nadie, pero aquí están las Y que dependen de variables independientes, variables dependientes. ¿Ya? Bueno, entonces veamos, analicemos algo. Análisis de una función. No se asusten cuando aparece la palabra análisis, no se vayan a asustar. Ya porque analizar es entender, es comprender profundamente qué está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir una función. Ya no voy a usar la letra Y, sino que voy a hacer esto. Mira. Voy a decir f de x igual x cuadrado más 4. ¿Ven? ¿Qué es lo diferente con lo que hemos trabajado antes? Que ya no voy a usar la letra Y, sino que voy a usar f de x. Esto que está aquí es como si fuera Y. ¿Ya? Ese es un cambio radical ahorita. F de x se estará sustituyendo en lugar de Y. Eso es importante que lo comprendamos, ¿ok? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Chicas, Sí, hola, Rodrigo. hola. ¿Sí? Sí. No se me queden calladitas porque si no, seguimos. F de X, en lugar de trabajar ya como la variable Y, ya la vamos a trabajar como F de X, porque es el trabajo que hace X. La función de X, ¿ya? Es darle valor a Y. Bueno, aquí está la maquinita, ¿verdad? Ahí está la maquinita. Entonces, la maquinita me está diciendo que yo tengo que elevar al cuadrado. ¿A quién tengo que elevar al cuadrado? A X. A Y. A X. Y después de elevar al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 4. Sumarle 4. Entonces, esto que está aquí, si usted lo lee, así técnicamente es elevar al cuadrado y después sumarle 4. Esta es la función, ese es el trabajo, esto es lo que va a hacer la maquinita. Piensen en su calculadora, por ejemplo. Usted le da un valor a X, lo eleva al cuadrado y después le suma 4. Eso es lo que lee la calculadora, es una maquinita. Eso es una función. ¿Ya? Y la forma verbal de decirlo es elevar al cuadrado y luego sumarle 4. Sí, es una cuestión sencilla. Entonces, esta es la función, vamos a evaluarla. Evaluar para algunos valores, ¿verdad? Evaluar para. Aquí es donde viene la parte más práctica. Por ejemplo, f de 3. Esto ya lo saben hacer, solo que es otra manera de verlo. F de 3. ¿Qué significa f de 3 en esta función?
A ver, ¿quién me lo quiere explicar? ¿Qué significa f de 3 para esta maquinita que está? 3 simboliza X, o sea, hay que sustituir X por el número 3. Pero decirlo fuerte para que todas escuchemos. Que, que 3 va a sustituir X. Ajá. Entonces, Entro a la maquinita el número 3, ¿verdad? En lugar de X. Y ese número 3 se tiene que elevar al cuadrado, ¿no? sí, Y después, sumarle 4. darle 4. A ver, ¿qué dice la respuesta? ¿Esto cuánto me da? 13. 3. ¿Ya? Entonces tengo un elemento del conjunto A que es 3, la X. Y el elemento que me resulta en el conjunto B es 3. O sea, f de X, para este caso es 3. Para cuando X vale 3. F de X vale 3. Muy bien. A ver, hagamos otro. F de menos 2, ¿qué significa? Hola. Que luego, Sí, sí. que luego tenemos que poner menos 2 al cuadrado más 4. Muy bien. Menos 2 al cuadrado y después le sumo 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Tiene su calculadora a mano? Para hacerlo más rápido. Da 0. A 0, ¿verdad? Porque menos 2 al Da cuadrado. 8. Sí, 8. menos 2 al cuadrado es 4 más 4, 8. Sí, no puede ser 0. Es 8. Muy bien. ¿Y qué pasa si hubiese sido raíz de 5? No se asuste. Ya, raíz de 5. A ver, Queda solo 5 más 4 porque la raíz se anula con el cuadrado de que hay que ponerle. muy bien. Se me queda raíz de 5 al cuadrado más 4. Y aquí se aplica la propiedad de raíz, ¿verdad? Que raíz de 5 se anula con esto y me queda 5 más 4, ¿qué me da? 9. 9. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. Preguntas. Esto que acabo de hacer se conoce como evaluar. Cuando decimos evaluar es darle valor, ¿ya? Ingresar valores a la función y obtener otros valores. En este caso sería f de x o y, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Rodrigo. No. ¿Sí? Ya ustedes eh, lo podrán evaluar inclusive con una gráfica. Meten este valor en... ¿Se recuerdan de GeoGebra? GeoGebra trabaja mucho como f de x. Ahí lo pudieron haber visto. F de x igual x cuadrado más 4, les daré una grafiquita y ya pueden ver cómo se mira. Ahorita no lo vamos a ver porque el tema no es la gráfica, ¿verdad? No es evaluarlo. Bueno, entonces eso es lo que nos pueden preguntar, evalúe la función. Después de eso nos pueden, y es a donde quiero llegar el día de hoy porque es parte del tema, es encontrar dominio y rango. Esa fue la pregunta que me hicieron anteriormente. Encontrar dominio y rango. Ya, ¿quién es el dominio? A ver, ¿quién captó esta idea? ¿Qué es el dominio? X. Son los valores que toma X. Ajá. ¿Y qué es el rango? Los valores en Y. Los valores que toma Y. ¿Ya? Entonces, hay que analizar bien esta función para ver, o sea, ¿qué valores le puedo dar yo a X en esta función? O sea, ¿qué valores puede tomar X? A ver. O sea, ¿qué números de la recta numérica puedo sustituir aquí para trabajar? ¿Qué valores puede tomar Cualquier. Cualquier número real. cualquier número real? ¿Ya? Cualquier número real. Vamos. Entonces, el dominio de esta función, el dominio, lo voy a representar con una letra D. El dominio de esta función es cualquier número real.
Una R con dos líneas. Cualquier número real. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo darle a X cualquier valor y me resuelve cualquier valor. Me quedan 10 minutos, ¿verdad? Sí. A X le puedo dar cualquier valor. Eso significa que el dominio es el conjunto de números reales. Habrán algunas situaciones en las que no le puedo dar valores. Entonces tengo que restringir un poco el dominio. Muy bien. Ahora veamos el rango. ¿Qué valores me van saliendo? ¿Qué son estos valores que están acá? ¿Ya? Lo voy a cerrar aquí. Este 3 es parte del rango. Este 8 es parte del rango. Este 9 es parte del rango. Porque no siempre va a ser el conjunto de números real. ¿Ya? Entonces tenemos que ver cuáles son las salidas. Las salidas de la función. ¿Ya? ¿Cómo descubro eso? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo descubro cuál es el rango? O sea, qué valores puede tomar la variable, perdón, la variable dependiente. Y nos Es puede decir con sus cuando palabras. se trabaja la función sobre X y nos da un resultado, el resultado es el rango. Ajá, el resultado del rango. Pero si me dicen de el rango, o sea, ¿qué valores me van saliendo acá? ¿Qué posibles valores puedo tener? También números reales. Ajá, muy bien. Números reales, muy bien. Pero ¿será que todos los números reales? O sea, ¿cuáles son Sí. las posibles salidas acá? A ver, vamos aquí. Yo le doy valores a X. Pero usted le puede dar el valor que quiera. Piensen en un número feito. Pensemos en un número feito que podamos darle aquí. Y que sea negativo. Pensemos en un número negativo, por ejemplo. Menos 86. ¿Menos qué? Menos 16. Menos 16. Ok. A ver, sustituyamos menos 16. Lo elevamos al cuadrado y le sumamos 4. ¿Cuánto nos da? 68 creo. ¿Cuánto nos da? Creo que 68, no sé si está bien. No, no, no puede ser. Es un número grandote. 260. ¿Cuánto? 260. 260. Ajá. Sí, porque sería 16 al cuadrado y le sumo 4, me da 260. O sea, me da un número grande. ¿Verdad? Más grande que eso. Entonces quiere decir que va aumentando. ¿Cuál sería como el valor más pequeñito que me daría aquí en estos valores acá? El número más pequeñito que me daría. Solo, ¿cómo hicieron para 4. encontrar el 260? En Le la vas calculadora 16 al cuadrado más 4. haces esto, mira que en lugar de 3 menos 2 y raíz de 5, metes menos Ah, ok. 16, te lo vas al cuadrado y le sumas 4. Ah, ya. A ver, Gracias. por cuestión de tiempo. Digamos que yo use 0 aquí. Use el número 0. Ese es un criterio. 0 al cuadrado, 0. 0 más 4, 4. 4. ¿Verdad? Y si quiere me voy un poquito más atrás. Menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 más 4, 5. 5. Ah, entonces como que empiezan a aumentar, ¿sí? Y ahora cuando de 0 lo resuelvo, me queda 0 cuadrado más 4. Eso me da 4. Si yo lo hago con menos 1, sería menos 1 al Entonces el cuadrado. rango tiene que ser como de 4 a infinito. A ver, muy bien, Angie. Dígalo. A ver, usted que lo captó ya. Dígalo. Explíquenos a todas. Que el rango es de 4 a infinito porque como 0 es el número más pequeño que se puede hacer y te da 4, pues no se puede dar menor que 4. O sea, el número 4 va a ser el número más pequeño que voy a obtener en el rango, ¿verdad? Aunque yo ponga el más negativo, ustedes pensar, le va a salir un número más grande que el 4. O sea que el 4 va a ser
como que mi punto de partida del rango. No se asusten, eso lo van a ir comprendiendo poco a poco. 0, 2, 6. Y no me acuerdo qué más. Pues el rango, voy a poner aquí la palabra rango. El rango se definiría entonces como de 4 a infinito. ¿Ya? Que son los valores de salida. Son los valores de salida. ¿Ya? Los valores que puede tomar Y. Los valores que puede tomar F de X. Parte de 4 y se va al infinito. No voy a obtener aquí en estos resultados ningún número que sea menor que 4. O sea, no me va a salir ni 3, ni 1, ni 0, ni menos 1, mucho menos negativo, ¿verdad? Esto lo vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Ahorita es la primera idea. Lo que me interesa es que aprendamos el concepto de evaluar, el concepto de dominio y el concepto de ranking. Ya lo vamos a ir aprendiendo. ¿Estamos? Sí, Rodrigo. ¿Sí? Ahora, otra forma de evaluar, voy a utilizar este mismo ejemplo. Voy a cambiar de hojita. ¿Cuánto me queda, Andrea? 3 minutos con 52. Bueno, vamos. Voy a utilizar el mismo ejemplo, pero voy a hacer una cosa diferente. Que me dicen evalúe, pero me dicen evalúe para f de a. ¿Qué tendría yo que hacer? A cuadrado más 4. Muy bien. A, en lugar de x escribo a al cuadrado más 4. Y eso es todo. ¿Ya? Ahí no se puede operar nada. Se queda como a cuadrado más 4. ¿Ya? ¿Sí? Hola, hola, hola. O sea, solo Sí. se En sustituye. lugar de x, sustituyo por la letra a. Ah, ok. Y aquí no ya no se se va a puede. operar. Ahí no se puede. No, No se pero puede. A cuadrado más 4 ya no se puede. Ahí queda. si tenemos un número en vez de la A, como Ahí antes. sí. Ah, Ahí ok. sí, porque fue lo que hicimos anteriormente. ¿Verdad? Pero ahorita lo estoy haciendo con letra. A ver. Y si hubiese sido en lugar de a, fuese a más 1, ¿qué tengo que hacer? A más 1 al cuadrado más 4. Sustituyo x por a más 1 al cuadrado más 4. Aquí sí tendría yo que desarrollar esto, aunque lo puedo dejar así. Producto notable a cuadrado más a, sería 2a más 1 más 4. Y van a decir, la producto notable. No, bien. Aquí ya se usa, miren. A cuadrado más 2a. Y mi respuesta sería esta. A cuadrado más 2a más 5. Rodrigo, una Pregunta. pregunta. ¿De dónde Sí. sacó el 2A? ¿De dónde saqué? El producto notable. ¿El 2A? Ok. Creo que lo hizo muy rápido. Yo voy a sustituir la variable x. ¿Sí? Rodrigo se sustituir. va a terminar. Un minuto, tengo un minuto. Ya con esto termino. Tengo la variable x. La voy a sustituir por a más 1. En lugar de x escribo a más 1. Aquí está, ¿ven? A más 1 en lugar de x. A más 1 al cuadrado. X al cuadrado. Y resuelvo el producto notable. Y ahí me voy. Ah, ok. Gracias. Ya, tómenle foto a esto. Tómenle foto porque este es un ejemplo muy básico y nos va a servir. Porque después vienen unos ejemplos un poco más complejos. ¿Ya? Bueno, Rodrigo, ¿será que nos puede decir lo de la guía? Porfis. sí. Solo que ahorita me voy a clase con la otra sección. Entonces déjenme terminar con la otra sección. Y yo les mando el mensajito de cuáles son los ejercicios que pueden hacer. ¿Ya? Gracias. Gracias. Rodrigo, feliz día del maestro. Feliz día al maestro. Que se la pase muy bien. Feliz día, Rodrigo. Feliz Feliz día. día. Feliz Se día, cuidan. Rodrigo. Chao, pues, chao. Adiós. Hasta luego.